Y seguimos en nuestra serie Deeper and Higher, más alto y más profundo. Sí, seguimos en nuestra serie y hemos estado leyendo un libro, es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, hemos estado extrayéndole el jugo a este libro, descubriendo esas perlas escondidas que están ahí para ti y para mí. Hoy van a recibir carne. Diga al que está al lado: hoy vas a recibir carne. Sí, es que este libro de Hebreos es increíble. Y como les estaba diciendo, esta carta tiene 13 capítulos. Y esta carta se escribió, algunos piensan que fue Pablo, no es un dato preciso quién lo escribió, o algunos discípulos de Pablo, pero algo que es verdad es que esta carta fue escrita a creyentes, ¿sí? A personas que ya conocían de la palabra de Dios, que conocían en este tiempo del Torá. ¿Sí? Y el Torá era lo que los judíos leían, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos libros todos hablan acerca de una gran promesa, y es Jesús. Y como ya sabemos muchos, entre el pueblo judío, ¿sí?, muchos recibieron a Jesús, pero también muchos otros rechazaron a Jesús hasta este día de hoy. Hay muchos que están todavía esperando, judíos, esperando el regreso de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, sabemos que también por mucho orgullo en el corazón, la religiosidad y el poder tener una idea de que Jesús iba a venir en una gloriosa imagen de un rey que iba a salvar al pueblo de Israel y armar un ejército. Y esta idea preconcebida de lo que el Hijo de Dios tenía que verse apartó muchos en su corazón de recibir a un Dios, a Jesús, que se sentó con pecadores, que vino sencillo, amando a la gente en la sencillez, no reclamando un trono. Y este libro es dirigido a esos judíos que recibieron a Jesús, no a los que no le recibieron, sino a los que le recibieron. Y por eso el libro de Hebreos es pura carne, está jugoso. Y hoy vamos a saborear de esto. Pero mi intención no es darte todo el filet mignon, sino darte un pedacito que sabe tan rico que tú vas a ir a tu casa y vas a comer más, y vas a leértelo todo, y vas a meditar en estas palabras que hoy en día tienen tanto poder también sobre nuestras vidas como hijos, como cristianos, como seguidores de Cristo. Porque la palabra de Dios tiene poder, es relevante a cualquier situación. Solo necesitas abrir la Biblia y leer, y pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación. Y quiero iniciar contándote que en este libro de Hebreos, esta carta, muchos de estos judíos estaban pasando por persecución por haber recibido a Jesús. Persecución por otros judíos fariseicos que no recibieron a Jesús, montaron persecución. Así como persiguieron a Jesús, también persiguieron a los seguidores de Jesús. Entonces, en este tiempo, sí, el contexto de esta historia, de esta carta en la que fue escrita, es que estos creyentes estaban sufriendo persecución, burlas, algunos habían sido apedreados, metidos en la cárcel, a otros les quitaron sus bienes. Entonces, algo para entender un poquito el contexto de esta carta, y las palabras cobran más intención
en nuestro corazón cuando entendemos lo que está sucediendo, lo que está viviendo esta gente que recibió esta carta. Y eso lo puedes ver en Hebreos 32-36. Tú lo puedes anotar y leerlo en tu casa, en tu tiempo de devocional. Yo voy a iniciar leyendo Hebreos 10 del 35 al 36. Y dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presentes la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Imagínate que tú estés viviendo persecución, que se están burlando de ti, que te han quitado aún los bienes, y recibes este mensaje. No deseches la confianza que tengas en Dios. Hay una gran recompensa que Él traerá. Persevera con paciencia. Y hoy te digo yo a ti: persevera con paciencia, que las circunstancias que tú estás viviendo, quizás muy diferentes, y no se comparan a ser apedreados, burlados en la calle. No hemos llegado en este tiempo a tal persecución. Bueno, algo, no todos les ha tocado. Pero cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo y quizá haya venido desánimo a tu corazón, puedas entender que la confianza que tú tienes en Dios traerá una gran recompensa. Que es necesario que perseveremos, dice, con paciencia. ¿Qué significa esto? Y entonces recibirás todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Y esa palabra perseverar habla de permanecer, de resistir, de no dar espacio a la duda. ¿Con qué? Con paciencia. Eso quiere decir que yo hoy puedo decidir que voy a perseverar, que no voy a durar, que voy a estar firme sin importar lo que pueda estar viviendo, las cosas que quieren robar mi fe, mi duda en que Dios existe, que es real, que vale la pena seguirlo. ¿Cuántos no se habrán preguntado, será que vale la pena seguir creyendo en Jesús? Cuando todo el mundo está en mi contra, cuando se me vino el mundo encima. Es que yo pensé que cuando yo me volviera cristiano, la vida se me iba a arreglar. Y muchas veces tenemos que aprender a perseverar y a tener paciencia, que aún haciendo el bien, aunque no veas la respuesta o el fruto, a su tiempo, o sea, al tiempo de Dios, no al tuyo ni al mío, recibirás una recompensa. Y yo me preguntaba, en todo este libro de Hebreos, ¿por qué tanto énfasis en los fundamentos evidentes de quién es Cristo? Tuvimos a Vane hablándonos acerca del nuevo pacto y por qué vivimos hoy bajo un nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios, y todo esto está en este libro de Hebreos. También en esta carta habla de cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Jesús es el sumo sacerdote. O sea, vemos todos los fundamentos bíblicos en esta carta, no a unos nuevos creyentes, a unos creyentes que ya habían escuchado todas estas palabras. Sin embargo, vemos como en esta carta es recalcado quién es Jesús, por qué murió en la cruz y por qué es el Mesías, por qué es la promesa.
Esa palabra Mesías habla de el que fue profetizado, el Salvador, el Hijo de Dios. Y encontré algo así, una perla en todos estos 13 capítulos de Hebreos, y está en Hebreos 5 del 11 al 14, y dice, había un título, ¿no? Mi versión Nueva Traducción Viviente dice, un llamado al crecimiento espiritual. Podemos dejar en pantalla la primera diapositiva, porfa. Dice, un llamado al crecimiento espiritual. Y quiero que tú busques en tu Biblia Hebreos 5. ¿Listo? Porque no vamos a tener en pantalla todos los versículos, porque para eso tienes tu Biblia ahí. Entonces vamos a usarla. No viene de adorno. Un llamado al crecimiento espiritual, dice mi traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Ay, ay, ay. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ay, ay, ay. Esto no es para los nuevos. Por eso les decía, esta carta fue escrita para los creyentes que ya habían escuchado el mensaje de la cruz. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí ya han escuchado el mensaje. Igual si tú estás aquí por primera o segunda vez y nunca has escuchado esto, esta palabra también va a tocar tu corazón. En cambio necesitan que alguien, versículo 12:1, le vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido, escucha Conexión City, el alimento sólido es para los que son maduros. Yo me acordé cuando estaba leyendo esto, cuando Pacho nos dijo, maduren. Esto sonó el eco. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En pocas palabras, los hijos maduros tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando usted puede distinguir algo, cuando usted realmente entiende qué es lo bueno y qué es lo malo, pues usted va a escoger lo bueno, ¿sí o qué? Ahí yo entendí, yo dije, wow, ahora entiendo por qué en esta carta de los Hebreos se hace tanto énfasis en cosas muy básicas, por decirlo, que nosotros como hijos de Dios debemos de ya entender y caminar bajo eso. Y en el capítulo 12, aquí vamos a centrarnos en esta porción, así que pasa la página, busca el capítulo 12 de Hebreos en tu Biblia. Y aquí vamos a centrarnos en esta porción. Y en Hebreos capítulo 12, yo tengo Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, nosotros todos hemos sido llamados a ser esos que viven por fe, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Nuestra vida es inspirada por Él y es a través de nuestra fe en Él. Y me encanta porque dice, ya que estamos rodeados de muchos
que comparten nuestra fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y yo dije, wow, sí es real. Aunque seamos seguidores de Cristo, estamos muchos luchando contra el pecado, luchando contra muchas veces lo que queremos hacer en nuestras emociones y sabemos que no está bien. Y esto es como un peso que estamos cargando si no nos despojamos del pecado y no nos permite correr hacia la meta. Porque Dios nos ha llamado a todos en su propósito. Hay un propósito para ti, hay un propósito para mí. Estamos corriendo hacia la meta. Esto es una analogía de la vida. Y esa palabra peso yo la busqué y en el original es una masa. Dice así, como doblándose o encorvándose por su carga, es decir, carga o estorbo. Es como si usted andara en la vida con una masa acá atrás como el jorobado de Notre Dame, así imagínenselo por un momento. Con una carga acá como con un bulto y usted está yendo hacia su meta y usted está cargando con esto. Esto te hace tropezar, te va a hacer caer, va a ser como una carga pesada. Y dice esta carta, quítense todo peso que les impida correr. Y yo pensaba por un momento, yo decía, bueno, y esta analogía de este peso que muchos de pronto estamos caminando hacia nuestra meta, caminando hacia nuestro propósito, pero estamos cargando algo que no nos permite crecer, que no nos permite avanzar. Y es cuando vemos muchas veces que pasan los años y tú sigues en las mismas. Y ya deberías de estar enseñándoles a otros acerca de Jesús. No lo dije yo, no, ahí lo dijo. Y esa carga o pecado puede estar hablando de hábitos en tu vida tóxicos. Y yo le preguntaba a Dios y yo le dije, háblame, ¿cuáles son estas cargas? ¿Cuáles son estas cargas que también yo puedo estar llevando? De pronto es la desobediencia a la palabra de Dios, que leemos muchas veces y pasamos por alto lo que leemos. Eso sí, nos aferramos a esas promesas que nos animan, ¿sí o qué? A servir a Dios. Pero hay veces hay cositas ahí que nos confrontan y hay veces es más fácil pasarlas por alto. La falta de compromiso, de comprometernos con el proceso que Dios quiere que vivamos para madurar. La pereza, ¿sí? Hay veces pereza de leer la Biblia, pereza de buscar a Dios, pereza de madrugar. Siempre hay un precio que pagar. Y necesitamos despojarnos también de esa pereza espiritual. La rebeldía o el orgullo, la ofensa, la falta de perdón. Muchas veces ahí en nuestro mismo círculo no somos capaces de perdonar. Nos cuesta mucho perdonar y soltar. Y es tan fácil hay veces ver la paja en el ojo de nuestro amigo o compañero y tenemos una viga gigante, pero es muy fácil ver la paja en el otro de otro. Y todas estas cosas se vuelven un bulto que tú estás ahí cargando y puede ser invisible a tus ojos, pero en el mundo espiritual está ejerciendo un poder que te detiene de avanzar, de conquistar lo que Dios te ha prometido.
Y entonces nos preguntamos si nos desanimamos, si vale la pena servir a Jesús, seguir a Jesús, venir a la iglesia, si vale la pena guardarnos, dejar de tener relaciones sexuales, dejar de decir mentiras. Y nos preguntamos si vale la pena todas estas cosas para seguir a Jesús. Y nos podemos cansar. Y ahí esta palabra de ánimo diciendo: no se desanimen, perseveren. Pero ¿saben qué? Despójense de todo peso. No sea que la tardanza de lo que tú estás esperando ver en tu vida, que se manifieste esa promesa de Dios, sea porque se haya atrasado por un peso que estás llevando. Y Dios quiere que te despojes de esto, que esto pueda ser quitado de ti, que puedas correr la buena carrera de la fe en libertad, siguiéndolo a Él en libertad, que nada te jale. Y si es la pornografía o la mentira o la droga o el alcohol, o de pronto algo más sutil como la adicción a la aprobación de los demás. ¿Sabes? Muchos de los judíos que no recibieron a Jesús fue porque les daba temor a que otros les juzgaran, porque querían agradar a otros. Entonces no tomaron la decisión de recibirlo. Y en muchos hemos tenido que ser despojados de esa adicción a la aprobación de los demás, a agradar a los demás, a ser cool, a ser aceptado por otros. Es preferiblemente ser rechazados por otros y que aceptados por Jesús. Es preferible que Jesús te reciba y te acepte y tener vida eterna. Es preferible escogerlo a Él y ser rechazados por otros, a perdernos de una relación íntima y personal con Él, a una vida eterna, a conocer el amor de nuestra vida, en vez de tener aprobación de otros. Y yo hoy quiero hacerte una pregunta. Y te voy a pedir que le hagas esa pregunta al Espíritu Santo. Y venía a mi espíritu una imagen de hacer un Selah aquí ahora, en mis minutos que me quedan. ¿Qué me está deteniendo avanzar? Espíritu Santo, ¿qué nos está deteniendo avanzar? ¿Qué carga pesada estamos llevando que no nos ha permitido avanzar hacia donde deseamos avanzar? Ya sea en nuestra vida sentimental, familiar, ministerial, laboral. Y un Selah es detenerse a escuchar, porque sabes, ni tú ni yo podemos ser sabios en nuestra propia opinión. También es muy fácil salir de aquí sabiendo cuál es la carga pesada que está llevando el de al lado. Pero salir de aquí entendiendo de qué me tengo que despojar yo, para eso necesitas escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a hacer un Selah para escuchar.
Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y yo te animo a hacer este mismo ejercicio de escuchar su voz, a simplemente quedarte callado y preguntar. Hay veces nos presentamos delante de Dios con tantos argumentos y tantas razones delante de Dios de por qué no me has bendecido si tu palabra dice esto y lo otro, pero por qué si yo he servido, pero por qué si yo he hecho, y por algún momento ¿has pensado que es necesario a veces simplemente callar y dejar que esos argumentos que ya Él conoce se desvanezcan para que tú puedas escuchar la voz del Padre? Si tú y yo entendemos que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor, que Él sabe de qué tenemos necesidad, si tu fe está puesta en Él y tu alimento y tu pan diario es Él, entonces yo te aseguro que va a ser más fácil despojarte de cualquier carga, incluso si eso tiene que ver con perdonar y soltar. Esta semana me tocó ejercitar, perdonar y soltar, y decirme a mí: Verónica, perdona y suelta, perdona y suelta. Es un ejercicio que nunca se termina, my friends. Esto no es una vez. Así como tú y yo tenemos que estar constantemente comiendo y bebiendo, así constantemente tenemos que practicar 70 veces 7 el perdón y muchas otras cosas más. Y lo que sigue ahí en Hebreos, porque estamos en Hebreos 12:1, hicimos una pausa. La parte B de ese versículo dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Versículo 2 dice: esto lo hacemos, escucha bien, esto lo haces, Conexión City, al fijar la mirada en Jesús. Y esa palabra de fijar la mirada en el original es aforao, que significa mirar atentamente, poner los ojos en Él. Y esto me trae a memoria cuando los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta. Y uno de ellos ve a Jesús venir, y algunos piensan que es un espanto, que es un fantasma. Y ahí está Pedro. Pedro es tremendo. Y Pedro le dice que si Jesús lo llama, que Él va a caminar hacia Él. Si tú lo dices, Jesús, yo caminaré hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué hace Pedro? Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero cuando empieza a mirar a los lados las olas que están más altas que él, entonces empieza a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros, que muchas veces quitamos nuestra mirada de Jesús para mirar las circunstancias, para mirar las dificultades, para mirar las estadísticas que están en contra de tu promesa o de tu circunstancia, y entonces las ves más grandes que a Dios. Por eso hay que mirar con atención a Jesús. Looking at Jesus, mirando a Jesús. Esta vida de fe es mirando a Jesús, pasito por pasito, mirando a Jesús,
mirándolo a Él, contemplándolo a Él. Y cuando más esté agitado el agua, más tienes que contemplarlo. Porque es muy fácil distraernos en medio de cualquier circunstancia o gigante que se presente. Es muy fácil perderlo de vista cuando nos dejamos cautivar por otras cosas. Y me encanta el 2, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Escucha esto: debido al gozo que le esperaba, ¿a quién? A Jesús. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Cómo así la vergüenza? Sí, muchos le gritaban. Juan se lo compartió y tenía un letrero que le habían puesto los romanos: el rey de los judíos. Si tú eres el rey, entonces bájate de esa cruz. No que usted es el hijo de Dios. ¿Usted qué hace allá arriba? Ja, 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 ja. Este es un payaso. Pero él decidió perseverar, permanecer por el gozo. Escúchame bien: el gozo de la victoria, el gozo de saber que por ese sacrificio tú y yo podríamos estar en este lugar. Tú y yo podríamos gozar de salvación, restauración, sanidad, medicina, una vida con Él. No le importó la vergüenza. Permaneció, dice la palabra. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Versículo 3: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Y esto es lo peor: los pecadores diciéndole un poco de bestialidades. Los pecadores que le dicen a usted un poco de insultos y cosas. La gente que nos odia. ¿Cuántos tienen haters? Ahí hay varios, yo también, tranquilos. Por ahí en Instagram me escribieron algo en una publicación. Pero lo amo a Jesús. Lo amo y Él vale la pena, Él vale tanto la pena. He's so worthy. Él es tan digno de todo. Nadie me ha amado como Él, nadie. Pacho nunca me va a amar como Jesús. Y yo nunca lo voy a poder amar como Dios lo ama a Él. Yo amo mucho a mi hija, pero yo nunca la voy a poder amar como Jesús la ama. Y tú no te puedes perder de este amor. Y en el versículo 4 me encanta: después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Él lo dio todo. Él lo dio todo, dio la sangre, lo dio todo, se despojó de ser Dios para estar en esa cruz, lo dio todo. Entonces, lo que tú tienes para dar, para permanecer, no se compara a lo que Él vivió. Es lo que nos está diciendo el texto. Nada de lo que nosotros hagamos para permanecer, el pasar la ofensa, no se compara a lo que Jesús hizo para permanecer. Y si tú necesitas pasar la ofensa para permanecer, entonces pásala. Porque el precio que pagó Jesús fue mucho más alto, no se compara. Versículo 5 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, escucha bien y ya voy cerrando: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. La palabra disciplina en el original es exhortación, disciplinar, animar. La disciplina es para levantarte, no para pisotearte. La disciplina de Dios te levanta, te edifica, te deja una enseñanza.
Lo que hace el enemigo es otra cosa, se llama acusación. Y es para robarte, para matarte. Dice, y no te des por vencido cuando te corrija. Esa palabra corrección en el original es entrenamiento. Wow. No tomes a la ligera la disciplina o la exhortación del Señor. No te des por vencido cuando te corrija o te meta en el entrenamiento. Pues el Señor disciplina, que en el original es entrena o corrige. Dios está para entrenarte. Así como esos que están ahí en el gimnasio que te están diciendo, hágale más peso, me duele, no puedo, hágale que usted puede. Ese dolor va a traer fruto. Y así como las mujeres cuando estamos en el tiempo de dar a luz, cuán dolor. Pero sabe que después de ese dolor el resto no es nada. Yo fui en estos días al laboratorio a que me sacaran la sangre y le digo a Pacho que me acompañe. Entonces yo fui, yo le dije, amor, vení, entra. Y lo dejaron entrar, ya estaba como solo. Yo extiendo mi brazo para que me saquen. Cuando yo volteo, ¿dónde está Pacho? Y le digo a la señora, y ves, y su esposo, y yo, se fue, él no quiere ver la aguja. Y yo le dije, vea, yo le tenía pavor a las agujas, pero después de dar a luz, ya las agujas no son nada. Eso es delgadito, eso no es nada. Esto para decirle, no que Pacho es cobarde, no. Él es mucho más fuerte que yo para otras cosas como las lagartijas y sus derivados. Pero para decirte que muchas veces las cosas que vivimos que son difíciles, Dios nos entrena. Y hay veces estamos en circunstancias complejas y le preguntamos a Dios, pero Dios, ¿por qué no me has dado un trabajo? Pero Dios, si yo he hecho todo, ¿por qué no me has respondido con esto? Porque estoy viviendo esta situación dura, pero me están haciendo una injusticia y tú estás permitiendo esto. Pero ¿por qué no has sacado a la luz esto si tú sabes que esto es injusto? Y yo me pregunto, ¿será que el Señor no puede quitar eso? Obviamente sí, con un chasquido se le arregla a usted la vida, mijo. ¿Será que eso es lo que nos conviene? ¿Será que hay veces Él nos dice un poquito más, aguante un poquito más, pero me están tirando piedras? Aguanta un poquito más, estoy formando tu carácter, te estoy entrenando para lo que viene. Usted quiere las naciones, tú quieres esa empresa, tú quieres esta familia, aguanta un poquito más. Necesito formar tu carácter, necesito sacar aquí, vea, callos, doble las rodillas, aprenda a orar, aprenda a ayunar. ¿Saben qué? Cuando yo empecé a buscar a Dios, mi papá me montó la persecución. Y no les miento, en diferentes ocasiones él sabía que yo iba a ir a la iglesia el sábado. Y cuando llegaba en la noche, la puerta de la casa tenía llave. Y mi mamá estaba en Estados Unidos. Yo no tenía quien me abriera la puerta. Entonces yo llamaba al guarda y el guarda me prestaba la escalera de la unidad. Y yo me subía a la escalera de la unidad por afuera, por la ventana, y entraba a mi habitación. Y me tocó hacer eso. ¿Sabes? Algunos de ustedes no saben esto, muy pocos, casi no hablo de esto. Cuando tenía 5 años a mi papá lo metieron a la cárcel. Yo vivía en Estados Unidos y tengo imágenes, las únicas imágenes que me quedaron de estos es estando yo sentada arrodillada en la cama con mis 2 hermanas y mi mamá orando. Son las imágenes que me quedaron. Y hoy en día me siento de la misma manera a orar muchas veces. Y le dije, Dios, gracias,
porque a mis 5 años, aunque mi mamá no era cristiana y mi ambiente no era cristiano, de algún modo esa circunstancia tan difícil me enseñó que había un papá en el cielo. Entonces yo no sé cuál es el nombre de tu circunstancia, tu situación, pero te voy a repetir lo mismo: madura, crece. Deja de estar estancado en los mismos dilemas, en los mismos chismes, en las mismas acusaciones. Y crece. Decide crecer y despójate del peso que no te ha permitido avanzar. Yo le dije este año a Dios: yo quiero crecer. Yo quiero crecer. ¿Sabes qué me dijo Dios? Come y bebe de mí. Ese fue el mensaje que yo solté ese día. Dios me dijo: come y bebe. Este es el año que más voy a comer y más voy a beber. Y las veces que Dios me permita estar aquí, les voy a dar pan, carne, porque no podemos vivir más superficialmente, porque tenemos que pasar de esa relación de la superficie y entrar en intimidad, más profundo en Él y más alto con nuestra mirada en Él. Versículo 11 de Hebreos 12 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después la apacible cosecha de una vida recta para los que lo han sido entrenados por ella. Hay cosecha, amigos, hay cosecha el que permanece, hay cosecha para el que quiere crecer, hay cosecha para el que quiere madurar. Ponte de pie, hay recompensa para tu oración. Ey, deja la pereza, saca tiempo para compartir con Él. Suelta el Instagram. Y si usas tu Instagram, utilízalo para promoverlo a Él. No hay tiempo que perder. Los años pasan y después tiene canas, mijo. No crea que no le van a salir las canas. Yo pensé que no me iban a salir y ahora me las tengo que tinturar. No hay tiempo que perder. Esta vida está de paso, pero Jesús ha ofrecido una eternidad en sus brazos. Y quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Y está en el versículo 12 y es la cuarta diapositiva. Dice: renueva tus fuerzas. Padre, yo declaro que las fuerzas son renovadas, que tus manos cansadas son fortalecidas y que tus rodillas debilitadas son revitalizadas por el Papá Dios. Yo declaro que Dios, que tú verás ese camino que Dios ha trazado recto para tus pies. Tú no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha, a fin de que los débiles, dice, y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Padre, esos débiles y esos cojos representan a los débiles en fe y a los cojos en la fe. Pero hoy yo declaro que mis fuerzas, que mis manos serán fortalecidas para hacer testimonio a aquellos que son débiles en la fe, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a esforzarnos para vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa, porque los que son santos, los que no son santos no verán a Dios. Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en nuestras debilidades, papá. Que podamos despojarnos del pecado, que podamos despojarnos del peso y subir de nivel, que podamos caminar en ese camino
recto que tienes tú, Señor. Que nuestra mirada no se desvíe, papá. Padre, hoy fortalece las manos del que las tiene cansadas. Padre, hoy fortalece el corazón del que está sin ánimo. Padre, hoy abre los ojos de aquellos que necesitamos ver cuán gloriosa es tu herencia, cuán gloriosa es la herencia que está puesta delante de nosotros, cuán glorioso es servirte, cuán glorioso es amarte, cuán glorioso es conocerte.